El mundo del tenis todavía se sigue preguntando por qué se ha producido esta separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. ¿Por qué este binomio que parecía letal en el mundo del tenis y prácticamente indestructible, ahora de repente ha dejado de funcionar? ¿Qué es lo que ha pasado realmente entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero para que hayan roto de esta manera tan repentina? ¿Es posible que Juan Carlos Ferrero exija demasiado a Carlos Alcaraz a nivel profesional y extradeportivo? ¿Estaba Alcaraz harto de los métodos tan exigentes de Juan Carlos Ferrero a la hora de jugar al tenis? Quizás la familia de Carlos Alcaraz ha tenido algo que ver en esta decisión. ¿Qué pasará con Samu López? ¿O el hermano de Carlos Alcaraz recobrará más protagonismo dentro de su staff? Lo cierto es que son muchas las preguntas y parece pues que tanto la prensa mundial como otros sectores de la sociedad siguen formulando hipótesis que pueden responder esas preguntas, pero la verdad absoluta solo la tienen dos personas: Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. O quizá tres: Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero y el entorno directo de Carlos Alcaraz. Aún así, y como es lógico, pues muchos expertos del tenis español, como por ejemplo Alex Correia o Feliciano López, se han pronunciado al respecto de todo lo sucedido, del bombazo que ha sido esta noticia, y estas son sus conclusiones sobre lo que ha podido suceder entre ambos. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, no olvides suscribirte, dejar tu like y coméntame qué te parece toda esta situación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Ahora sí, vamos con el vídeo. En primer lugar, vamos a escuchar a Alex Correia, a un sorprendido y un poco entristecido Alex Correia en Carrusel Deportivo, donde pues daba su versión de lo que podía haber sucedido entre ambos y cómo afectará esto mentalmente y tenísticamente tanto a Carlos Alcaraz como a Juan Carlos Ferrero. Esto es lo que decía el campeón de Roland Garros. Sinceramente sí, me ha sorprendido, me ha entristecido, me ha llamado la atención, me ha apenado, porque pienso que no es una buena noticia para ninguno de los dos. Mm. Más allá de que estén en lo más alto y a lo mejor pues las cosas a veces pues está bien dejarlas cuando estás muy bien y no hace falta cuando empieces a estar mal, pero yo no creo que ellos estuvieran tan mal como para que de repente se desencadenara todo de una forma tan precipitada y lo acabaran dejando. Entonces, al final sí que es cierto que solo ellos dos son los únicos que podrán esclarecer un poquito, si es que quieren y en qué debido momento, qué es lo que ha sucedido. A partir de ahí, pues sí, hay un desgaste, son muchos años. Piensa que Ferrero coge a Carlitos cuando es un niño, le cría, prácticamente lo educa, más allá de su familia, por supuesto, pero compartes con él muchas horas de Claro. entrenamientos, de Están juntos viajes, de desde aeropuertos, de que hoteles. Carlos tiene 15 años, ¿no? Claro, exacto. Entonces, como que tú formas a ese jugador y tú lo pillas en un momento en el que él, Ferrero, por supuesto, era el referente y Carlos, pues era el aspirante y era un diamante en bruto y que lo que intentaba Juan Carlos era explotar al máximo sus posibilidades. A partir de ahí tú te tiras a la piscina con todo lo que te dicen. Mm. Poco a poco vas creciendo y como cualquier adolescente que se hace adulto, pues va empezando a tomar sus propias decisiones y ahí es cuando lógicamente tienen que entenderse y ya entra en juego pues los patrocinadores, las exhibiciones, los torneos, el calendario, etcétera, etcétera. Y yo creo que viene de un tiempo atrás en el que quizá hay algunas pequeñas diferencias que parecían que a lo mejor no eran muy preocupantes, pero por lo que se ha visto hoy, pues al final han sido insalvables y es una lástima yo creo que para los dos, para el tenis español, Ya. para el tenis mundial en general, porque yo Sí. creo que la combinación Ferrero-Alcaraz, Alcaraz-Ferrero nos hacía sentir muy nuestros y nos hemos quedado pues un poco yo creo que huérfanos todos. Muy interesante, ¿no? La reflexión que hace Alex Correia sobre lo que ha podido suceder entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, y me ha resultado muy llamativo, sobre todo, el hecho, ¿no? De cómo Alex Correia cree que al final esto va a perjudicar
tanto a Carlos Alcaraz como a Juan Carlos Ferrero, ya que él considera que ambos todavía tenían mucho margen de mejora, puesto que pese a que el gran año que ha hecho Carlos Alcaraz este 2025, que para mí es el mejor en su carrera deportiva, todavía había mucho margen de mejora, especialmente a nivel mental y a la hora de gestionar pues situaciones sobre todo tanto deportivas como extradeportivas que yo creo que Carlos podía haber mejorado durante este año y que Juan Carlos Ferrero quizá es a lo que le achacaba sobre todo en ese documental de Netflix, ¿no? De que tenía que ser más profesional Carlitos si quería llegar a ser el mejor jugador de tenis de la historia. Y por otro lado, también me resulta llamativo, ¿no? El hecho de que Alex Corretja menciona sobre todo la gestión de la preparación, ¿no? De la temporada y el hecho de hacer exhibiciones que quizá Carlitos en ese aspecto sí que tendría que cuidarse más, en el sentido de que no tendría que realizar tantas exhibiciones ni tantos eventos a nivel publicitario, ya que eso Juan Carlos yo creo que lo considera como que le puede mermar en su rendimiento deportivo, puesto que al final no está solo centrado única y expresamente en el tenis, que es al final lo que busca va Juan Carlos Ferrero con Carlos Alcaraz, ¿no? Y yo creo que ese motivo también hay que destacarlo como uno de los posibles de la ruptura de esta pareja tan inquebrantable. De todos modos, vamos a seguir escuchando las reflexiones que realiza el bueno de Alex Corretja sobre la situación que tienen que estar viviendo ahora ambas personas y cómo tiene que afrontar Carlos Alcaraz su futuro o cómo lo va a afrontar en este año 2026 que empieza dentro de muy poquito, ya que el Open de Australia está a la vuelta de la esquina. Esto es lo que decía el bueno de Alex en Carrusel Deportivo. La decisión es de Carlos Alcaraz, Alex. Bueno, esto es lo que te he dicho, Manu. Yo creo que esto solo Juanqui y Carlos son los que han de responder a ello. Yo no lo tengo tan claro, porque al final es un tema muy personal de ellos dos, en los que pues parece que tenía que haber una situación nueva, porque es verdad que cuando tú empiezas una relación con un jugador, con un ranking, pues tienes unas condiciones, luego te tienes que ir adaptando, tanto el jugador como el entrenador, y a partir de ahí, ¿quién es el último el que al final dice, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, esto no me acaba de compensar, no lo veo claro? Bueno, pues haciendo un poco un símil es como una separación en un matrimonio, ¿no? Al Claro. final hay cosas que a lo mejor no acaban de ir como te gustaría y siempre hay uno que a lo mejor da un paso más adelante del Ya. otro y no es un tema de que sea culpa de uno ni culpa de otro, es simplemente que las circunstancias hacen que las etapas a veces se acaban, lo único que en mi opinión en esta ocasión me daba la sensación que todavía tenían jugo por Claro. exprimir Sí, sí. en Es ese que, equipo y de ahí que nos quedemos todos tan chocados. Yo creo que yo lo que sí que quiero es respetar mucho la decisión, sea de quien sea, y que ellos mismos, si les apetece, pues aclaren en algún momento por qué ha sucedido, quién ha sido el que ha dado el último paso, para que realmente pues los ya. demás lo sepamos un poco. A lo mejor no lo sabemos nunca, por lo menos de cara al exterior, porque sí que hay muchos comentarios todo tipo de medios, en redes sociales, etcétera, pero yo creo que al final, hasta que no sea Ferrero o Alcaraz los que expliquen exactamente si es que lo quieren hacer, pues los demás tendremos que estar un poco al margen y en mi opinión, pues respetando lo que ha sucedido, porque lo que yo pueda hablar con Ferrero o lo que pueda hablar con el entorno de Alcaraz, etcétera, me parece que es un tema muy privado que lo han de expresar, pues ya te digo, Juanqui o el grupo de Carlos. Totalmente. Bueno, aquí la verdad es que Alex Corretja no lo quiere afirmar 100%, pero está demostrando que la decisión de esta ruptura entre Alcaraz y Ferrero viene por parte del entorno de Alcaraz y yo creo que expresamente viene del parte del padre de Carlos Alcaraz, donde al final están viendo que la relación entre ambos ya no está tan bien como todo parecía ver que sí que estaba, que empieza a haber algunas tiranteces, en especial pues en la forma de ver el tenis que tienen ambos, ya que Carlos Alcaraz pues parece que al final no vive el tenis como una pasión enfermiza, ¿no? Como quizá podían vivirlo pues Nadal, Federer o incluso Novak Djokovic.
y también es respetable, ¿no? Que al final, pues sí, Carlos Alcaraz ama el tenis, pero no quizá de la manera en la que lo vivía el Big Three. Y eso no significa que no sea profesional ni mucho menos, sino que al final Carlos Alcaraz pues tiene sus propios métodos que quizás ha intentado imponer a Juan Carlos Ferrero, y Juan Carlos Ferrero al final, al ser de un poco de la vieja escuela y ser un entrenador tan metódico, disciplinado y estricto, pues tampoco lo habrá visto del todo bien y no habrá querido tampoco adaptarse a eso. Al final ese también puede ser otro de los motivos, ¿no? El intento de adaptación de Juan Carlos Ferrero a este nuevo Carlos Alcaraz, que ya no es un niño como cuando lo empezó a formar, también ha podido ser una de las posibles causas de la ruptura, pero en especial, como hace hincapié Alex Correia, en este momento está en que el padre de Carlos Alcaraz, yo creo que es el que ha decidido poner fin a esta relación de más de 7 años. Por último, pues bueno, Alex Correia también afirma cómo va a cambiar ahora la vida a nivel deportivo, en especial de Carlos Alcaraz, ¿no? Ya que al final no tiene a ese entrenador que le ha ayudado a crecer, que le ha ayudado a explotar y a madurar. Y pues también Alex Correia afirmaba que Carlos Alcaraz no va a estar tan feliz o tan expresivo como si lo ha estado en otros torneos, especialmente en el Open de Australia, ya que pues al final es una ruptura dura para ambos y en la que Carlitos estoy seguro que tiene mucho que decir y no va a expresar, como dice Alex Correia, pues cómo se siente, ¿no? O lo que le ha podido afectar esa ruptura, sobre todo en el primer Grand Slam del año, que al final es el que más le suele costar a Carlos Alcaraz, pues al final es una prueba de fuego para ver si realmente ha madurado como pensamos Carlos Alcaraz, o si por el contrario, pues todavía necesita un proceso, una adaptación, que estoy seguro que a largo plazo lo logrará, como también lo cree Alex Correia, aunque hay que tener claro que esta ruptura no le viene bien a ninguno de los dos. Esto es lo que decía Alex Correia en el larguero sobre esta nueva situación que va a tener que experimentar Carlos Alcaraz sin ya su acompañante Juan Carlos Ferrero. Tengo duda de que Ferrer ha moldeado a un diamante como era Alcaraz, como he dicho antes, y la disciplina férrea, podríamos llamar cariñosamente casi militar, que tiene Ferrero en su día a día, le ha servido para que Alcaraz llegara hasta donde ha llegado y que ahora pues tenga que coger otro camino tomando sus propias decisiones. Es decir, es como que Carlos estaba muy acostumbrado a que Juan Carlos tomara las decisiones por él y él se dejara guiar. Y ahora, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que todo lo que le ha enseñado pues lo va a llevar a práctica en los próximos meses y próximos años, junto con Samuel López, que se queda en el grupo, y si ya veremos si incorpora a alguien más, al cual a mí, yo creo que a corto plazo no creo que lo haga, pero que a medio y largo yo probablemente pienso que lo acabará haciendo. Entonces, yo creo que tenía en él alguien que era un ángel de la guarda, alguien que le entendía perfectamente y que, bueno, que han sacado un rendimiento los dos al 100%, que ha sido un binomio que ha sido una maravilla para todos, para el tenis español y para ellos dos, y que honestamente yo creo que aunque hubiera diferencias y que es verdad que uno es un poco más estricto, el otro más flexible, etcétera, etcétera, yo no tenía la sensación de que se tenía que acabar. No, para mí no estaba exprimido todo y es la sensación que me deja. De ahí que para los dos creo que es duro. Es duro para Ferrero dejar a Carlos y Carlos dejar a Juan Carlos. Se van a tener que adaptar. Lo que pasa que Ferrero se va a quedar en casa y Carlitos tiene el Open de Australia en un mes. Y eso le va a hacer madurar y crecer. Y yo creo que vamos a ver incluso a un Alcaraz más serio de lo que estábamos acostumbrados, porque esto para mí ha sido un golpe importante en su vida profesional y lo va a tener que saber gestionar. Vamos a ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te parece toda esta situación o esta ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, y cómo crees que le puede afectar a Carlos Alcaraz en el próximo Grand Slam de Australia, que tiene lugar a mediados de enero y que va a ser la primera gran prueba de fuego
de Carlitos para comprobar si realmente ha asimilado y ha procesado la marcha del mejor entrenador que ha tenido en su carrera deportiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.